¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. El día de hoy Tenemos inferencias inmediatas en la lógica. Y sin más preámbulo, empecemos. Como lo dije antes, vamos a ver inferencias inmediatas en la lógica. Empezaremos por la clasificación. El punto de la clasificación se divide en conversión, oversión y contraposición. Aquí vamos a empezar a describir la conversión, que en lo personal es la que considero más fácil. En la conversión se cambian de lugar S y P, haciendo así que A quede como I, E quede igual, o sea, E con E, y igual queda como I. Y un punto importante que no se nos puede olvidar jamás es que en la conversión, más bien no existe una conversión para U. Entonces, para que esto de que se cambien de lugar S y P quede mucho más claro, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar uno de los más sencillos. I con I. Como sabemos, la I se convierte en I, entonces la forma se queda igual como algunos. Donde S es franceses y P es guapos. Entonces, la oración principal sería algunos franceses son guapos y quedaría como algunos guapos son franceses. Entonces, aquí tenemos más ejemplos como A se convierte en I, todos los TikTokers son amigos de Kuno, algunos amigos de Kuno son TikTokers. E con E, ningún comal es olla y ninguna olla es comal. Si se dan cuenta, solamente se cambia de lugar y listo. Ahora, pasaremos a la oversión. En el punto de la oversión se cambia la forma afirmativa negativa. Entonces, ocurre lo siguiente. S es no P, o sea, se coloca el no antes del P. En la oversión tenemos que A pasa a ser E pasa a ser una A, I pasa a ser una O y O pasa a ser una I. De esta forma, tenemos los siguientes ejemplos para que esto quede un poco más claro. En el primer ejemplo tenemos A pasa a ser E. A dice, todos los jugadores de la NBA son altos. Y después pasa a ser E, donde dice, ningún jugador de la NBA es no alto. Esto nos hace ver cómo aquí al punto de hacer, en el momento de hacer la oversión, solamente se coloca el no para tener la forma negativa. Ahora, en el otro ejemplo tenemos una E que pasa a ser una A. Ningún fan de Messi usa el número 7. Y pasa a ser una A, al momento de hacer la conversión, todos los fans de Messi no usan el número 7. Como se ve aquí, se agrega el no para hacerlo en la forma negativa. Y ahora, por último, pero no menos importante, tenemos la contraposición. En la contraposición, que a mi punto de vista es la más difícil, se tienen estas formas. A se queda como A, E pasa a ser una O, y una O pasa a ser una O también. Punto importante, en la contraposición no existe para I, o sea, no hay una contraposición para I o para particular afirmativa. Entonces, vemos un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, tenemos que tener claros que la contraposición se hace por pasos. Tenemos el paso 1, se hace una oversión de la primera oración o de la oración base. El paso 2 es hacer una conversión de la oversión que hicimos en el paso 1. Y como paso 3 tenemos hacer una oversión de la conversión del paso 2. Como se muestra aquí, el paso 1 sería hacer la oversión, el paso 2 hacer una conversión y el paso 3 hacer una oversión también. Ahora pasamos al ejemplo para que esto quede más claro. En la contraposición E tiene que pasar a ser una O. Como oración base o oración principal tenemos una E que dice ningún enemigo es cool. Paso 1, hacer una oversión, queda como una A.
todo enemigo es no cool. El paso 2, hacer una conversión y quedaría como una I. Cambiamos SP y quedaría como algún no cool es enemigo. Ahora por último hacemos una O versión. Aquí claramente queda como una O y pasa a ser algún no cool no es no enemigo. Entonces claramente aquí se muestra cómo pasamos de una E a una O en el paso 3. Entonces, pues eso sería todo. Espero lo hayan entendido perfectamente y como algún día me lo dijo mi ex, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Hasta luego. Te quiero mucho. Nos vemos luego con más tarea y más clases. Hasta luego. Fui un pollo que hace tarea luchando por sacar un 10 en lógica.